¿Cuál es la necesidad de una VLAN? ¿Cuántos de ustedes entienden el concepto de VLAN? Quisiera saber si alguien, por favor, que me pudiera levantar la mano. ¿Sí? Segmentar para evitar los brokers. Así es, exactamente. De eso se trata, ¿no? La necesidad de crear una VLAN puede basarse en realidad en varios escenarios. Definitivamente el más claro de los escenarios es eliminar las tormentas de broadcast. Porque al momento que nosotros segmentamos nuestra red, estamos aislando en grupos más pequeños las tormentas de broadcast, de tal manera que a nosotros hacemos más eficiente el ancho de banda y la disponibilidad de nuestros servicios en la red. Pero además de eso, también una VLAN puede basarse también en la necesidad de aislar, por ejemplo, aplicaciones o tener protocolos especiales, ¿no? Una VLAN, por ejemplo, basada en protocolos, es una VLAN, por ejemplo, que aísla el tráfico, ¿no? Diferente del IP, por ejemplo, el IPX o el AppleTalk, en fin, otro tipo de protocolos que se manejen en una red y que no necesariamente tienen que pasar por toda la organización, ¿no? Una VLAN basada en aplicaciones, estamos hablando de una VLAN que segmenta los paquetes de voz, una VLAN que automáticamente lleva todo el tráfico de telefonía IP a través de un solo segmento. Cuando hablamos de dispositivos especiales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de cómo aislar una red, ¿no? Basada en las direcciones de red de los equipos, ¿no? Por algún tema de seguridad, ¿no? Y definitivamente la VLAN de invitados, que es una necesidad de las empresas que ya tienen segmentada la red, tener una VLAN especialmente para aquellos usuarios que entran a la organización y que no necesariamente trabajan en ella, sino que simplemente van por ejemplo, en una VLAN de invitados es una red inalámbrica, por ejemplo, ¿no? La que tenemos por ejemplo, en la sala de ventas, en la sala de conferencias. Entonces, el estándar, ¿no? De la IEEE para el etiquetado de VLANs es 802.1Q. Eso es algo que los switches deben cumplir para la segmentación de las redes. Las tormentas de broadcast y las VLANs. ¿Cuál es el impacto de las tormentas de broadcast? Porque, o sea, escuchamos acerca de que sí, bueno, es dañino, o sea, no es bueno para la red, pero ¿cuánto en realidad es lo que representan? En una red LAN, por ejemplo, el tráfico promedio de carga es de 1 Gbps, 1 giga, ¿no? Si tomamos en cuenta, ¿no?, que un porcentaje de broadcast de 2 a 4% es lo que usualmente se maneja en una LAN, tenemos, por ejemplo, traducido eso en megabits, tenemos que de 20 a 40 es el tráfico de broadcast constante en la red. Pero ¿cómo impacta esto cuando nosotros tenemos, por ejemplo, enlaces 10-100 nada más o enlaces inalámbricos? ¿Cuánto representa en una red que no es gigabit? En una red 10-100, de 20 a 40% del ancho de banda es lo que se consume en una tormenta de broadcast. Y no hablemos de los enlaces inalámbricos, que pueden representar hasta el 80% del tráfico en la red. O sea, tráfico totalmente innecesario. Y que impacta en el desempeño de la red, porque muchas veces nosotros estamos trabajando en una red y nos damos cuenta de que, por ejemplo, está muy lenta. O sea, ¿pero por qué? Resulta que son 50 usuarios, todos trabajando en un solo ambiente sin tener la red segmentada. Y esto es lo que empieza a impactar en el desempeño de la misma. Las VLAN basadas por puerto, ¿no? Esta es la implementación más sencilla de las VLAN, o sea, es realmente la más rápida, porque lo único que hacemos es sacar el equipo, ¿no?, de capa 2, que es el que maneja el tema de VLANs, ¿no?, y configurarla por cada puerto físico. Una VLAN por cada puerto físico. Por ejemplo, un switch de 24, digamos que del 1 al 12 es una VLAN, del 12 al 24, del 3 al 24 es otra VLAN, ¿no? Es una VLAN configurada físicamente en un equipo. Es la más fácil de implementar, ¿no? Todos los frames, o sea, son etiquetados una vez que se han pasado el puerto del físico del switch. Una vez que el paquete entra en el switch, este es etiquetado para poder ser enviado a otra VLAN, ¿no?, si es que el switch de capa 3 lo permite, ¿no?, si está así indicado. Los enlaces de tipo trunk, o sea, los enlaces de tipo troncal, está solamente recomendado para los enlaces que se hacen entre switches, ¿no? Si tenemos un switch de capa 2 en el borde y en el nivel superior tenemos un switch de capa 3, o sea, el enlace troncal entre switches
es el que se utiliza para poder trasladar los paquetes de información entre VLANs. Obviamente acepta varios tipos de VLAN, varias numeraciones de VLAN, las que nosotros hayamos considerado dentro de la organización, porque de esa manera podemos hacer que las VLANs se comuniquen entre ellas. Porque si bien es cierto, nosotros segmentamos la red para que haya un orden, sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, hay muchos servicios que se comparten en común. Porque, por ejemplo, tenemos el servicio a servidores de archivos, tenemos el servicio de correo, tenemos el servicio de internet. Entonces, si nosotros segmentamos a través de una VLAN a nivel de capa 2, tenemos que pensar que esa segmentación también necesita que se comuniquen. O sea, no pueden estar totalmente separadas las redes. Entonces, porque van a usar servicios en común. Lo que se hace ahí es tener un switch de capa 3 que enrute los paquetes entre VLANs para que puedan compartir, por ejemplo, impresoras de red, en fin. Hay muchas herramientas en la red que nosotros necesitamos compartir y que no necesariamente tienen que estar totalmente aisladas, ¿no? Un enlace de tipo híbrido, ¿no?, acepta varias VLANs sin etiquetar, ¿no? Usualmente, y esto es recomendado, ¿no?, cuando se trata de que una VLAN vaya a un puerto por defecto. Básicamente son las VLANs basadas en protocolo, ¿no? ¿Cómo funcionan, ¿no? Si no están etiquetadas, o sea, si el switch no recibió un paquete etiquetado, ¿no?, va a usar un criterio de clasificación distinto, ya sea por protocolo, por MAC de origen, ¿no? Y si este paquete está etiquetado, lo va a recibir, y está permitido, lo va a recibir para ser reenviado a otra VLAN. Si están etiquetados, pero no están permitidos dentro de la organización, los paquetes se van a descartar. Es la manera como funcionan los enlaces híbridos. Por ejemplo, en el tema de telefonía IP, tenemos ahí un típico caso de enlaces tipo híbrido, porque, por ejemplo, tenemos la conexión hacia nuestra computadora, el punto de red de nuestra computadora también se conecta al teléfono. Entonces, el switch va a recibir paquetes etiquetados y sin etiquetar, porque los que salen de la PC, los paquetes que salen de la PC salen sin etiquetar, pero los que salen del teléfono IP sí salen etiquetados, porque manejan el tema de calidad de servicio. Entonces tenemos que los switches van a poder recibir ambos tipos de paquetes, sin etiquetar y etiquetados, y va a cumplir estas reglas, ¿no? Para los que no están etiquetados, por los que sí están etiquetados y permitidos dentro del switch, va a hacer cada una de esas acciones. En resumen, ¿cuál es la aplicación? ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, como les decía, un switch de capa 3, tenemos en el borde los switches de capa 2, donde tienen acceso nuestros dispositivos. Aquí es como les explicaba a ustedes cuál es el esquema de los puertos híbridos, ¿no? Tenemos acá telefonía, tenemos un puerto en la computadora, y estos paquetes etiquetados y sin etiquetar van a pasar al switch de capa 2, el cual, cuando quiera comunicarse con otra VLAN, va a llevarlo al switch de core, que va a conmutar los paquetes hacia el destino. Puertos de acceso son los enlaces que existen con otros dispositivos de la red. Una VLAN basada en protocolos, como les explicaba hace un momento, ¿no?, básicamente es para los enlaces de tipo híbrido, cuando estamos hablando sobre todo de protocolos que casi ya no se utilizan, ¿no? Por ejemplo, el IPX, Apple Talk, pero hay algunas empresas que aún tienen ese tipo de protocolos dentro de su organización y es mejor aislarlos, porque son protocolos que consumen mucho ancho de banda y es mejor tenerlos aislados. Una VLAN basada en subnet, ¿cuántos de ustedes han subneteado una red? Bueno, probablemente lo van a tener que hacer y van a tener que trabajar sobre ese tema cuando estamos hablando de segmentar una red, vamos a subnetearla, ¿no? Entonces, una subnet también puede formar una VLAN. ¿Okay? Así que, bueno, las VLAN basadas, esa es en realidad la forma de ordenamiento más eficiente, pero a la vez es la más trabajosa. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros creamos una VLAN basada en direcciones MAC, no va a depender del puerto físico del switch, sino que lo que nosotros hacemos es crear una tabla con toda la lista de direcciones MAC, ¿no?, de los dispositivos que hay dentro de la red, los dispositivos permitidos. Entonces, esto se carga en la tabla de direcciones del switch, de tal manera que independientemente del espacio físico que ocupe un dispositivo, puede moverse a cualquier lado de la red y siempre lo va a identificar dentro de su VLAN por la dirección MAC. O sea, va a ser de manera automática.
pero evidentemente esto implica un trabajo pues, de levantar información de todas las MAC, poder ingresarlas, tipearlas. Es un poco complicado, pero es muy eficiente en términos administrativos, porque después de eso hay cero trabajo. En cambio, los enlaces de tipo físico, ¿no? los enlaces VLAN por puerto, sí son complicados, porque si nos olvidamos en qué puerto estaba, luego hay que verificar a qué VLAN pertenece ese puerto. Es decir, el cliente se mueve, hay que mover también y reconfigurar el puerto hacia otra VLAN, entonces es más complicado. Lo más eficiente es poder manejar las VLAN a través de las direcciones MAC, pero hay que ponerle un poco de trabajo ahí. Las VLAN de voz, en los equipos Tricom, la familia Baseline, desde la familia Baseline Plus, reconocen automáticamente las VLAN de voz. Automáticamente las reconoce y las separa, porque reconoce que hay un tráfico de voz que necesita tener su propio segmento de red. Así que desde la familia Baseline Plus para arriba, nuestros equipos reconocen automáticamente todo el tráfico de voz. Y la VLAN de invitados es una VLAN absolutamente necesaria dentro de una organización, ¿no? Para poder hacer que los usuarios que ingresan a nuestra red no ingresen al tráfico de la empresa, pero sí puedan tener acceso, por ejemplo, a Internet, ¿no? Por ejemplo, recomendada para los servicios de hospedaje. O sea, las VLAN, por ejemplo, los accesos inalámbricos que, por ejemplo, tenemos en este hotel, debería estar totalmente separado del tráfico, por ejemplo, administrativo y de toda la organización, la empresa, ¿no? O sea, el hotel maneja su propia información y la VLAN de invitados debería ser la VLAN a la cual nosotros tenemos acceso si daremos nuestra laptop. Está totalmente aislado del tráfico de la organización, de la empresa. No olvidar, por favor, que los enlaces entre VLAN solo es posible con equipos de capa 3. Si con los equipos de capa 2 separamos el tráfico, tenemos que unirlos en algún punto. O sea, porque recuerden que estamos segmentando la red, pero es una sola organización. Necesitan comunicarse entre ellos y solamente es posible a través de equipos de capa 3, switches de capa 3. ¿Okay?